Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Marco Antonio Mesa Flores, soy el director de Canash, un lugar de esperanza de aquí, de la ciudad de Reynosa, Tamaulipas. El día de hoy vamos a hablar de un tema muy exquisito, un tema que me han estado pidiendo recurrentemente, aunque ya he hablado de él en videos, en talleres. Tengo un taller hermoso que se llama Brilla y Sana, en donde hablamos sobre este tema, un taller que dura 12 horas, que se toma una vez, una sesión de 4 horas por mes, porque hay tareas, es un taller que tiene teoría, práctica y encuentro con uno mismo. Y hablaré del tema contrato social. Para entender el contrato social debemos entender, valga la redundancia, cómo se origina el Estado. Y cuando me refiero al Estado, quiero dejar claro que hablo de las reglas estipuladas, de las reglas en el lugar en el que estamos viviendo. Para que se pueda formar un pueblo, una etnia, una ciudad, un país, se necesita un contrato social. Este contrato social está implícito dentro de nuestro ser desde antes de nacer, que es extraño, no lo imponen nuestros padres y nuestra familia que está a nuestro alrededor. El contrato social es puesto por las cúpulas, es decir, los líderes, tanto políticos como religiosos, y la milicia, en este caso los generales. Es por eso que la burguesía somete al pueblo a los caprichos y berrinches de ellos, y a eso le llamamos contrato social. Los poderosos son los que dicen qué es lo que se tiene que creer, cómo se tiene que creer, dónde se tiene que creer y cuándo se tiene que creer. Por ejemplo, hoy día creemos que la mujer tiene que estar libre, sí, que tiene los mismos privilegios que los hombres. Pero eso se dio hasta 1950. Antes la mujer era considerada no ciudadano, una cosa, parte de las cosas o pertenencias de los hombres. Otro ejemplo muy fácil es salir del closet. Hasta 1960 eso era mal visto. Hoy día se trata de salir del closet para los gays, ¿no? O otro contrato social que tenemos es ese Jesucristo rubio, de ojos azules, alto, lindo, que Hollywood nos impuso, o que todos los árabes son malos y son terroristas, también impuestos por los hollywoodenses. Entonces, la burguesía o la gente con poder es la que decide qué se debe creer y cómo se debe creer. Ellos son los que dicen qué está bien y qué está mal, aunque sabemos o debemos saber que el bien y el mal no existen. El bien y el mal se dan en los contextos sociales en los que nosotros nos desenvolvemos, no en otro lugar. El contrato social son los derechos que suponemos todo ciudadano tenemos que cumplir si queremos ser parte de la polis o de la sociedad, ¿sí? De la ciudad. Esto supedita a todos a vivir de una manera ordenada, y he aquí que se basan en la moral, en la cual es una moral burguesa, en donde se supone ella es la mejor moral, la de los burgueses. El contrato social, escrito por Jacques Rousseau, explica como teoría el origen y el propósito de un Estado y los derechos de los que viven dentro de ese Estado. Por ejemplo, Rousseau dice: para vivir una sociedad, los seres humanos acuerdan un contrato social implícito que les otorga ciertos derechos y obligaciones. Esto a cambio de abandonar la libertad que dispondrían en un estado de naturaleza. Siendo así, los derechos y los deberes de los individuos constituyen a las cláusulas de ese contrato social. Cabe aclarar que los derechos y las obligaciones no son inmutables o naturales, sino que son puestos por el grupo que tiene el poder. Actualmente podemos ver el contrato social como lo políticamente correcto, o lo que algunos llaman como sentido común, que para mí es una estupidez porque no tiene nada de sentido y tiene mucho de común. Cuando hablamos de sentido, hablamos de los 9 sentidos que tenemos, ¿sí? Y mis 9 sentidos perciben las cosas diferentes a los 9 sentidos de él, de ella, de ellos. Sin embargo, sí es común porque es del vulgo, es de todos. Sí, es tan común hacerlo. Y le hablamos políticamente correcto porque hoy en día es muy fácil decirle al idiota desinformado o al ignorante, al pendejo ignorante.
¿Por qué? Porque usamos eufemismos para no llamar al pan pan y al vino vino. Ahora, si tú no sabes qué es un eufemismo, te lo voy a explicar, muy sencillo. Un eufemismo es una forma de aligerar o suavizar alguna palabra o alguna acción o cosa que hace otro, que se vuelve abrupta, como es un animal, es un idiota, no sabe comportarse con las demás personas. Y nosotros decimos, bueno, es que es muy tosco, no sabe comportarse. Eso es un eufemismo. Otro eufemismo sería llamar al pensamiento estúpido pensamiento pasivo, donde estúpido se quita porque es muy abrupto, es muy duro, y ponemos pasivo, que es más suave y que no se oye tan agresivo. Ahora, el contrato social dentro de la educación sigue reglas establecidas. ¿Cuáles reglas que pone la institución? ¿Cuál institución? Casa, escuela, iglesia, gobierno. Porque en ellas la idea es la de controlar y o dominar a menor o a mayor grado a algunas personas y en algunas instituciones a través del miedo, como la iglesia, que si no te portas bien te vas al infierno, ¿sí? En donde no te explican que el infierno no existe, ¿sí? La idea es controlar al otro. Pero ¿qué pasa cuando leemos? Las reglas se caen por sí mismas y el contrato social se desvanece, ya no sirve. Es por eso que ese tipo de instituciones viven buscando la manera de controlar al otro dentro de la moral o el corral y no establecer su propia ética. Quiero dejar claro estos puntos. La moral es una palabra latina que quiere decir costumbre, que a diferencia de la ética, que es una palabra griega que viene del ethos, que quiere decir carácter. Y el carácter o el ethos siempre va acompañado de el pathos o la consecuencia o enfermedad. La moral trata la obediencia, las normas, las costumbres, las leyes establecidas en el entorno social en el que tú, yo y todos nosotros nos desenvolvemos. Sin embargo, antes de seguir, quiero dejar claro que la moral es como vivir en un corral. Y hay gente que vive en un corral más grande. Es más, tiene hasta caballerizas y alberca, pero no dejan de estar supeditados a lo que una institución les dice que tienen que hacer. Si no dejan de vivir en un corral, aunque sea más amplio. Sin embargo, la ética no. La ética, ella vive bajo los fundamentos de uno mismo, con todo y las consecuencias, el pathos, que hay que pagar, y haciéndose responsable de estas consecuencias. Por ejemplo, en la escuela. La educación escolar en América es completamente prusiana, sí, de Prusia. Cuando había guerra, ellos inventan un sistema para hacer soldados. Y hoy le llamamos soldaditos, pero no les decimos así, les decimos obreros o empleados. Que no piensen, que no tengan opinión, que no puedan rebelarse. Y es muy simple de ver, se uniforma a todas las personas, como en las empresas, les dan uniforme, raro, ¿no? En la escuela les ponen uniforme, primaria, secundaria, prepa, y en algunas universidades hasta los obligan, donde se supone los universitarios tendrían más criterio. Niños por edades, ponemos a gente de 5,5, de 6,6, de 7,7 y así. En algunos salones puede haber de 5,6, pero son edades muy afines. Pero hay niños de 5 años que ya saben leer, multiplicar, dividir, sumar, restar y hasta tienen conocimientos de otro idioma y tienen que esperar a los que no lo saben hacer. Cuando hay niños de 5 años que ya han leído libros de niños de cuarto, quinto, sexto o hasta de preparatoria. Sí, como se oye. Sin embargo, lo seguimos tratando así porque el contrato social nos dice que tenemos que poner a los niños de 5,5. Se pasa todo en la escuela, ¿sí? Aunque no estudien, pasamos todo. Profesores hoy día sin conocimiento pero dando cursos que no entienden. Alumnos flojos, estresados y faltos de muchísima lectura. Administraciones amorfas, en donde un contador está como director de la facultad de leyes y un abogado está como director de la facultad de psicología. Por favor, no conocen esas áreas, pero ¿qué importa? La educación es arcaica, es una educación de vómito,
Yo soy el que sabe, tú eres el ignorante, déjate, doy mi conocimiento. ¿Sí? Filosofías muertas. Es más, en algunos lugares la filosofía fue quitada, como las etimologías grecolatinas fue quitada, que te ayudan mucho a hacer el criterio. Hoy hacemos robots, no pensadores. Eso nada más es el contrato social dentro de la escuela. Si hablamos del contrato social dentro de lo socialmente visible, existe lo bueno y lo malo, pero ¿realmente existe lo bueno y lo malo? Lo bueno y lo malo se crea en la sociedad. Para lo que puede ser malo para nosotros en Alemania puede ser bueno, en África, en Alaska. Lo que puede ser malo para ellos, para nosotros puede ser bueno. Eso tiene que ver con en el contexto en el que nos estamos desenvolviendo. El contrato social se crea en una sociedad. Es más, hay contratos sociales dentro de las familias, en donde la familia no podemos ser desleales a la familia, y tenemos que seguir con nuestra sangre, a pesar de que mi padre me haya violado, mi madre me haya golpeado a tal grado de que me haya mandado al hospital, o haya sido abusado por alguno de mis hermanos, tíos, primos, abuelos, no sé. Las normas se establecen así. Nos dicen lo que debemos hacer. Debemos. No podemos. ¿Por qué? Porque no nos dan esa chance, como dicen algunos, para poder crear nosotros mismos. Ahora, si hablamos de la religión, las cosas se ponen peores, porque se manifiesta a la persona o se manipula a la persona a través de la fe. Dios, diablo. El diablo no existe. El diablo no somos nosotros. Existe el mal, pero el mal está en todos lados. El pecado es errar el blanco, literalmente. Pecado es no hacer lo que me gusta, pero hacer lo que me gusta nos dicen que es pecado y que nos vamos a ir al infierno. Dios permite todo, y yo he escuchado esto: es que Dios permitió que pasara esto. ¿En serio? Pues qué gacho, ¿no? Dios permitió que mi mamá muriera. Por favor, no creo en Dios tan aberrante, al menos yo no. La homosexualidad es el diablo. La palabra homosexual surge hasta 1886, si no mal recuerdo. La Biblia en el hebreo y en el griego no habla de eso. Habla de otras cosas, pero hay que saber los idiomas. Se tradujo así, pero hay un por qué se tradujo así. Y es una mala traducción. Vuelvo a repetir, contextos. Amar es sacrificarte y sufrir. Valga estupidez. El amor por sacrificio es un amor que al final del tiempo empiezas a cantar, empiezas a discutir, empiezas a cobrar porque no te sientes bien. Dentro de la Iglesia Católica Romana, fuera de la Iglesia no hay salvación, eso creen ellos. Mientras que los protestantes, evangélicos y pentecostales, como neopentecostales, la Biblia es la regla de fe y disciplina, porque la Biblia es la palabra de Dios. Para que vean la ignorancia tan inmensa. Si ellos leyeran la Biblia, leerían que en Juan capítulo 1, en el Evangelio de San Juan, dice: en el principio el verbo era Dios, y el verbo estaba con Dios, y el verbo se hizo carne. En todo caso, en la religión cristiana, el verbo, la palabra de Dios, es Jesús, no la Biblia. ¡Pum! En cualquier lugar el contrato social esclaviza, en cualquier lugar el contrato social engaña. ¿Sí? El sistema que seguimos es un sistema caduco, es un sistema en donde creemos en buenos y malos. Foucault decía: hablamos por conveniencia. El discurso se debe centrar en hablar del sistema que nos obliga a vivir en los márgenes de la dignidad. Hablar de las personas y no del sistema nos hace entrar en un mundo emulativo. Cuando nos centramos, eso no lo dice Lacan, lo digo yo, cuando nos centramos en el discurso, las cosas cambian, nuestra visión es más clara. Los seres humanos, al ser hijos de su época, no somos bastardos de la época, somos hijos de donde estamos. Nos centramos en nuestro contrato social y entonces vivimos esclavizados, porque ellos no ven más allá de la nariz, les cuesta trabajo, ¿sí? Y lo pueden ver en la escuela mientras paguen. Los alumnos, pues mientras me pasen, se saturan salones con muchísima gente en donde el maestro no puede controlar. ¿Y cómo lo hacen para controlar? Tú te callas porque eres el alumno, yo soy el maestro, yo soy el que sé. Los alumnos pagan para pasar. Y me ha tocado escuchar a alumnos que dicen: ¿a poco vamos a trabajar tanto, maestro?
¿A poco teníamos que leer? Yo no pagué para eso. Por favor. Eso es contrato social. Como el común lo hace, si tú no lo haces, te sales del común. Estás mal. Podemos ver alumnos que plagian la tarea, que el maestro no va a leer, o que utilizan páginas que no deberían utilizar, como Rincón del Vago, como monografías, como Wikipedia, para hacer una investigación científica, cuando Google Académico nos puede arrojar infinidad de investigaciones científicas de verdad. Está Script, está Cielo, está Scholar Google. Están muy buenas páginas donde podemos investigar, pero no lo hacemos porque ay, qué flojera me da, ¿no? Y otra vez regresamos a lo religioso, y así debe ser porque Dios dice. ¿Dónde dice eso? En la Biblia. Te citan textos fuera de contexto. El pecado que mora en ti porque tú naciste pecador, por favor. Satanás tiene la culpa. Siempre alguien debe de tener la culpa. Yo no me puedo hacer responsable. Y si te pasa algo es porque tú te alejaste de Dios. Por favor. Vean cómo se manipula a través del contrato social, de lo moral, de lo que está bien establecido. ¿Creemos eso? Nuestra forma de vivir. Y así viven muchos, aunque no les guste. El sistema, la polis, la ciudad, está corrompida. Hay opresión, hay ceguera, hay ignorancia, mediocridad, culpabilidad al gobierno. Culpamos al gobierno de todo. Los pobres culpan al gobierno de cómo les está yendo. Los ricos culpan al gobierno de porque los pobres están haciendo cosas. Hay un conformismo increíble, pero no nos hacemos responsables los ciudadanos. ¿Por qué? Porque hay un contrato social que dice que yo me puedo poner como beato y decir, pobre de mí, cómo sufro. Eso es lo que hace el contrato social. Y si hablamos de lo psicológico, está la moral. La moral, que son costumbres establecidas. Está la culpa y la vergüenza. La culpa nos dice, lo que tú hiciste está mal. La vergüenza, yo estoy defectuoso. Y mucha gente dice, mejor jodido que libre. Hugo Finkelstein, un psicólogo argentino, dice, la gente presume mucho de libertad hasta que conoce un libro. Y eso es cierto. Conozco muchas personas que presumen su libertad que no tienen. Es más, hasta la promueven. Hablan de ser libres, pero tienen que salir bien en la foto porque, pues, ¿qué van a decir sus fans? Que pueden perder. Leo tantas cosas de libertad en las redes, pero son oprimidos por parejas celotípicas, o por lo menos inseguras, que les prohíben tener X o Y amistad, o cuando les preocupa ser gorditos o gorditas, porque pues los fans, ¿no? Y se toman fotos en el gym, pero no saben que a lo mejor algunos de nosotros conocemos a su cirujano plástico. Y cuidado, no quiero que se entienda que tomarse fotos está mal. Ese no es el problema. El problema es por qué lo hacemos. Hacerlo para que me aplaudan. Eric Fromm lo decía, ¿no? Tener, ser, hacer. Así vivimos. Queremos tener fama para poder hacer algo y entonces sentirnos como que soy alguien. Cuando debería ser al revés. Una sociedad sana debería ser, hacer y tener. Muy diferente. Completamente diferente. Pero esta gente que presume la libertad vive en un corral más grande, como decía, con alberca y caballerizas, pero no deja de ser un corral. Carl Gustav Jung decía, lo que tiendes a resistir tiende a persistir, y es que mucha gente no quiere aceptar que está resistiendo a su esclavitud. Quiere pelear contra ella con un grillete que no quiere aceptar. Primero acepta el grillete y cuando menos te des cuenta ese grillete va a desaparecer porque no lo estás resistiendo. Si tú no aceptas tus demonios, ellos van a seguir peleando y posiblemente les ganes 1 o 2 batallas, pero después ellos van a regresar más fuertes y te van a atacar mejor. Lo que tienes que hacer es aceptarlos, y cuando los aceptes ya no te ponen a atacar, los aceptas. ¿Y qué van a hacer ellos? Se van a cansar a lo mejor y se van, o se sientan en el sillón y platican contigo. Eduardo Galeano, escritor de Las Venas Abiertas de América Latina, dice, libre es aquella persona que no copia, libre es aquella que piensa, que no quienes obedecen, ¿sí? Ellos no son libres los que obedecen. Y dice, enseñar es enseñar a dudar.
De ahí que muchos presuntuosos se dan su gran paquete de libertad, pero tienen de libre lo que yo tengo de astronauta. Estos libres que son copias baratas de otros, y no solo son copias baratas, o sea, son copia de la copia, una mala copia, que intentan copiar y se intentan poner sus aplausos para él, que se les olvida citar o decir quién lo dijo, quién lo pensó, quién lo hizo antes. Preferimos sentirnos así. Hace poquito me acuerdo que una compañera sube un escrito sobre los padres, si no mal recuerdo, y una alumna, exalumna también de ella, lo sube como si fuera suyo. Cuando yo le digo ese pensamiento, sería bueno citar a la escritora, ella me dice, lo tomé tal como está, yo también lo tomé tal como está, y aparece el nombre de la escritora. Y ella lo borró y dejó que la gente pensara que era de ella. Y se molestó cuando uno le enfrenta. Qué risa me dio. ¿Sí? Para alrededor de muchos este tipo de gente son las que más tenemos. Y son las que más siguen el contrato social. Porque para poder ser libre hay que ser cultos. Y cuidado, tienen que tener cuidado. Culto no quiere decir que tengas muchos títulos. Los títulos se pueden comprar. La cultura no. El culto es aquella persona que no solo lee, sino comprende lo que lee, ¿sí? Y lo hace vida. Lo puede transmitir al otro, a la otra, a través del amor, a través de la paciencia, a través de la bondad. Hace poquito un alumno me decía, oiga Marco, tengo una duda sobre esto, esto y esto. ¿Me puedes ayudar? Le digo, sí, claro, lee esto, esto y esto. Ok, pero ¿me puedes ayudar? Sí, lee esto, esto y esto. Sí, ya entendí eso, pero ¿me puedes ayudar? ¿Te das cuenta que no entendió? Mi ayuda es ponerlo a leer. Pero él quería que yo le dijera cómo hacerlo. ¿Para qué? No le iba a servir. Esa es mi técnica, a mí me funciona, pero él no soy yo. Él tiene que tener sus propias técnicas y propias cosas que le funcionen. ¿Por qué? Porque así somos. Tenemos que tener la capacidad de crear. Tener un PhD no te hace estar fuera ni ser libre. Hay mucha gente, conozco gente con postdoctorado que está esclavizada a su contrato social, a sus paradigmas y a sus prejuicios. Y conozco gente que es completamente libre, que vivió su ethos y pagó su patos. El contrato social jamás te va a liberar, al contrario, es una cadena que si bien sirve para molestar a los de arriba, vale la pena quitarla. El Che Guevara decía, prefiero morir de pie que vivir mi vida de rodillas. Durito de la Candona, que lo conocemos como el Sub Marcos, dice, si para los de arriba, o si para los de abajo, no, perdón, si los de abajo somos insectos para los de arriba, pues piquémosles. Y es que es cierto, el contrato social esclaviza y la libertad nos libera, valga la expresión. Hay que hacernos responsables. El costo de ser libre es quitar el contrato social lo más que se pueda. El contrato social es la trampa más horrible que nos han implantado desde antes de nacer. No solo del sistema neoliberal, sino de todos los pinches sistemas que existen. ¿Sí? En todos sus rubros el contrato social lo que quiere es tenerte en el piso con la bota en el cuello. El contrato social nos desmadra internamente. Nos ha costado mucho trabajo ser libres y ser responsables. La gente que dice que es libre siempre busca un culpable. No es libre si no te puedes hacer responsable de lo que haces. Aquellos viejos sistemas tienen que ser rotos, y si no sabemos qué hacer, creamos nuevas reglas donde todos y todas quepan, porque en un mundo machista, ¿sí? En un mundo pensado para hombres y para adultos hombres, la mujer, los niños y los ancianos están completamente fuera. Sería muy interesante que te sentaras a pensar hasta dónde está tu contrato social, hasta dónde realmente estás llegando con ese contrato social, ¿sí? Porque ahora te digo que le llaman sentido común al contrato social, y de sentido no tiene nada, y común tiene un chingo, ya lo dije. Así que si quieres ser feliz, tienes que soltar todo el contrato social que puedas. Si es posible todo, sería genial. Pero a veces nos quedamos con algunas cosas, ¿no? Pero suelta para que tú puedas ser libre, y vas a ver que vas a ser
increíblemente feliz. Por lo demás, amigos míos, les mando un abrazo cósmico, un abrazo lleno de libertad, libre, que los abrace y los haga sentir amados, que aprendan a hacerse el amor, ¿sí? Ustedes y con la gente que está a su alrededor. Búsquenme en las redes sociales, en todas soy Marco Antonio Mesa Flores. En Facebook vas a ver una foto de Buda, Jesús y Krishna en un puente, porque ellos no tienen problemas, pueden caminar a todo dar en un puente que construye, y detrás van a ver un letrero de advertencia de color amarillo con rojo, muy interesante, muy divertido, porque Facebook es para divertirse. Twitter e Instagram van a encontrarme a mí como Marco Antonio Mesa Flores, con una camisa azul, los logos de Kanash, mis credenciales y mi arete de este lado. En mi página de internet www.Marco A. Mesa Flores, ahí tengo Pregúntale a Marco, donde aparecen todos mis escritos que voy subiendo, ya sea en video o en podcast, pero ahí vienen las referencias que utilizo, si es que utilizo referencias, por si alguno quiere ver de dónde estoy sacando algunas ideas. Y si son muy duchos, tengo en Primera Vuelta Tamaulipas una columna que se llama Camina Conmigo. La dirección es www.primeravuelta.com. Ahí pueden encontrar en la columna Camina Conmigo cada semana un artículo de diferentes cosas. Les mando un abrazo cósmico y los veo como tenga que verlos. Y ya saben, aquí en Kanash, un lugar de esperanza, en donde amamos porque somos amados y liberamos porque somos libres. En Kanash.